De regreso a este pasaje, este gran pasaje que estamos considerando de la oración, quisiera entonces tomar un tiempecito para hablar de manera positiva de lo que sí está diciendo que hagamos. O sea, Jesús nos ha mostrado, y estoy hablando del capítulo 5 del Evangelio, capítulo 6, perdón, del Evangelio de San Mateo, a partir del versículo 5, donde Jesús dice: no sean como los hipócritas que oran para ser vistos de los hombres, y por ahí sigue Jesús enseñando otras cosas. Pero permítanme leer el versículo 6 y el versículo 7, que son, digamos, la enseñanza positiva en cuanto al pasaje sobre la oración, lo que Jesús da como instrucciones en cuanto a la oración, los discípulos, cómo los discípulos del Señor pueden orar. Y dice el Señor: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, permítame entonces subrayar varios pensamientos de este pasaje. Uno en particular, con el que voy a comenzar, que ya lo he mencionado, y efectivamente muchas veces somos algo reiterativos en algunos conceptos, pero uno de ellos lo voy a mencionar de nuevo. Recuerden, hermanos, que la oración siempre se dirige a Dios. Es Jesús quien está diciendo: cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre. Está hablando de Dios. Y tu Padre, dice, que ve en secreto, te recompensará en público. No usen vanas repeticiones, no sé cuánto, pero luego dice: no se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe. Entonces yo quiero enfatizar eso, enfatizar lo que para muchos de nosotros es un lugar común. Bueno, oramos a Dios, pero resulta que hay otros que no oran a Dios. Dentro del propio ambiente cristiano hay otros que no oran a Dios, que oran a otras personas, a otros santos, etc., ¿no? Bueno, si vamos a seguir la Escritura Sagrada, la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y autoridad, es evidente que en la Biblia siempre se ora a Dios, no se ora a nadie más, porque oye bien, si tú oras a otra persona que no es Dios, entonces estás convirtiendo a esa persona en un Dios, estás deificando a esa persona, y no es posible hacer eso sin cometer un acto de idolatría. Bueno, dirán, pero es que la costumbre, que es la tradición. Bueno, pero es que la costumbre y la tradición no puede ir por encima de la palabra de Dios. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Bueno, entonces Jesús dice: ora a tu Padre. Recuerda que la oración la diriges a Dios y solo a Dios. Y Jesús dice: entra en tu aposento y cerrada tu puerta. Ya hemos dicho que esto no está negando ni está señalando que no es posible orar en público, porque sí lo es, y Jesús lo hizo y los apóstoles ya lo hemos dicho. Pero una cosa que Jesús está diciendo es que nosotros debemos, como discípulos del Señor, practicar la oración privada. La oración en privado debe ser una práctica nuestra, es algo que tenemos que hacer, porque cuando oramos, escucha, nos ponemos en contacto con Dios. Cuando oramos, estamos en contacto con el Señor, y esa oración, ese contacto con Dios, no solamente va a lograr o a producir efectos en cosas que Dios nos va a hacer o que va a ayudar, pero esa oración va a producir algo en nosotros mismos. El contacto en oración con Dios produce en nosotros un cambio. Algo va a pasar en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando nosotros oramos. Y estoy hablando aquí de la oración verdadera, la oración real, no la repetición de palabras, y de eso vamos a hablar ahora, sino la oración. Me dirijo a Dios y hablo con Dios. Y al hablar con Dios, no solamente estoy logrando o procurando lograr que Dios me ayude en esto o en lo otro, pero estoy poniéndome en contacto con el Señor, y ese contacto va a producir en mí un efecto espiritual, un efecto bueno, un cambio. Algo va a pasar en mi vida.
Así que cuando ores, busca todos los días encontrarte con Dios en tu lugar de intimidad, solo, en silencio, donde nadie te ve. Dice aquí la palabra, ora a tu Padre que está en secreto, donde nadie te ve. Todos los días encuéntrate con Dios, donde puedas hacerlo de una forma privada, silente, donde nadie te vea, donde nadie sepa qué estás haciendo, de ser posible, ¿no? Porque no siempre va a ser eso posible, pero la intención es que te encuentres con Dios. Es una práctica necesaria para todo creyente. La vida cristiana no se puede sostener sin que oremos. La vida cristiana no se puede sostener sin que busquemos al Señor. La vida cristiana no se puede sostener sin que abramos nuestros corazones a Dios todos los días, para que Dios no solamente los examine, pero que Dios obre en nuestro corazón, y al mismo tiempo para pedirle al Señor que Él obre en otras personas. Es muy importante que aprendamos esto, Vamos a encontrar en la Biblia muchas veces o varias veces vamos a encontrar que Jesús oraba, que oraba en público, es verdad, pero hay ocasiones cuando vamos a ver a Jesús en un lugar solitario, dice la Biblia, dice el Evangelio. Jesús se levantaba temprano en un lugar solitario y allí estaba orando. O lo vamos a encontrar, y eso es en la mañana temprano, ¿no? O lo vamos a encontrar de noche en un lugar solitario orando. Es decir, tenemos que buscar un lugar apropiado donde podamos estar en presencia de Dios, en silencio, hablando desde nuestro corazón con Dios, porque entonces dice la Biblia, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Que Dios nos ayude a aprender la práctica real de la oración verdadera y que Él nos dé gracia para vivirla de forma auténtica. Que el Señor nos bendiga, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.